Mi nuera tomó mi tarjeta de crédito mientras dormía. Al día siguiente vi el estado de cuenta, $37,000 en joyas y un pasaje aéreo. El lunes me envió un mensaje. Gracias por los regalos, vieja. Yo solo sonreí, porque la tarjeta que usó hizo que la policía tocara a su puerta. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas de encaje cuando desperté en mi cama vacía. 6 meses habían pasado desde que mi querido Roberto se fue, y aún me costaba trabajo acostumbrarme al silencio de esta casa. Me levanté como cada día, preparé mi café de olla y me dirigí a la cocina donde tenía ordenados todos mis papeles en la mesa. Era lunes, día de revisar las cuentas. A los 65 años, había aprendido a ser meticulosa con el dinero después de tantos años de administrar el hogar sola, mientras Roberto trabajaba en la policía. Tomé mi cartera y saqué las tarjetas de crédito que guardaba religiosamente. Tenía 3, una para gastos del hogar, otra para emergencias médicas y una tercera que Roberto había configurado especialmente antes de morir. Cuando abrí el estado de cuenta de esa tercera tarjeta, mi corazón se detuvo. $37,000. Una suma que jamás en mi vida había gastado en un solo mes. Mis manos empezaron a temblar mientras leía línea por línea. Joyería Cartier, $15,000. Bolsos de lujo en Rodeo Drive, $8,000. Spa de día completo, $2,500. Y la que me partió el alma. Boletos de avión a París, primera clase, $11,500. Me quedé paralizada. ¿Cómo era posible? Yo apenas había usado esa tarjeta para comprar medicinas la semana pasada. Revisé mi cartera nerviosa, buscando la tarjeta, pero no estaba ahí. En ese momento, mi teléfono sonó. Un mensaje de Natalia, mi nuera. Gracias por los regalos, viejita. Ya era hora de que contribuyeras con algo útil a esta familia. Nos vemos cuando regrese de mi viaje. Leí el mensaje 3 veces. Cada palabra era como una bofetada. Natalia había tomado mi tarjeta mientras dormía. Se había metido a mi recámara. Había hurgado en mis cosas. Y había robado mi dinero como si fuera suyo. Pero lo que más me dolió fue esa palabra, viejita. El desprecio en cada letra. La frialdad calculada. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Pero no de tristeza. Era algo más profundo. Algo que había estado creciendo dentro de mí durante los 5 años que llevaba casada con mi hijo Diego. Recordé la primera vez que la conocí. Diego llegó a casa radiante, presentándome a esta mujer hermosa de 28 años que lo tenía completamente hechizado. Mamá, quiero que conozcas a Natalia. Es increíble. Vas a adorarla. Desde el primer momento algo no me cuadró. La forma en que evaluaba mi casa con la mirada, como si estuviera calculando el valor de cada objeto. Cómo me saludó con una sonrisa perfecta pero fría, extendiendo apenas las puntas de los dedos cuando le di la mano. Y esa manera de hablar de su difícil situación económica, mientras lucía un bolso que costaba más que mi renta. Durante el noviazgo, Natalia siempre fue dulce conmigo delante de Diego. Señora María Elena, usted cocina tan rico. ¿Qué casa tan acogedora tiene? Diego es tan afortunado de tener una mamá como usted. Pero cuando él no estaba, su verdadera personalidad salía a relucir. Una vez, mientras Diego fue a la tienda, me dijo: espero que entienda que cuando nos casemos, Diego y yo necesitaremos nuestro espacio. Sería mejor que considere mudarse a un lugar más apropiado para una persona de su edad. Lo dijo sonriendo, como si fuera una sugerencia amable, pero sus ojos eran de hielo. Durante la boda, me hizo sentar hasta atrás, casi en la cocina, mientras que a sus amigas les dieron lugares preferenciales. Cuando protesté suavemente con Diego, él me dijo: mamá, no hagas drama. Es su día especial. Déjala organizarlo como quiera. Los siguientes 5 años fueron una batalla silenciosa. Natalia se las arregló para que cada reunión familiar fuera un infierno sutil. Llegaba tarde a propósito cuando yo cocinaba, dejando que la comida se enfriara. Hacía comentarios sobre mi edad, mi ropa, mi casa, siempre con una sonrisita que Diego interpretaba como cariño. Ay, suegrita, ¿no cree que ya está muy mayor para usar esos colores tan brillantes? Decía mientras yo llevaba puesto el vestido que Roberto me había regalado para nuestro aniversario. Pero lo peor eran las manipulaciones con Diego.
Gradualmente, mi hijo empezó a visitarme menos. Cuando lo hacía, siempre era con prisa, siempre con la excusa de que Natalia lo esperaba para algo importante. Las llamadas telefónicas se volvieron más espaciadas, más frías. Mamá, Natalia dice que no te gusta que vayamos, que siempre encuentras algo de qué quejarte. Hijo, yo nunca dije eso. Al contrario, siempre los espero con gusto. Bueno, pero ella se siente incómoda. Dice que la haces sentir como si no fuera parte de la familia. Era un juego psicológico perfecto. Natalia se presentaba como la víctima, y yo como la suegra difícil que no aceptaba a la esposa de su hijo. Diego, cegado por el amor, siempre tomaba su lado. Cuando Roberto enfermó, Natalia apenas apareció en el hospital. Los hospitales me ponen muy nerviosa, fue su excusa. Pero cuando murió, fue la primera en preguntar sobre la herencia, sobre las propiedades, sobre las cuentas bancarias. Siempre de manera sutil, por supuesto. Pobre Diego. Está tan preocupado por los gastos del funeral y todas esas cosas. Espero que Roberto haya dejado todo en orden. Ahora, sentada en mi cocina con ese estado de cuenta en las manos, todo cobraba sentido. Natalia no había robado mi tarjeta en un impulso. Esto había sido planeado. Había esperado el momento perfecto, cuando yo estuviera más vulnerable, más sola, más confiada. Pero había algo que Natalia no sabía, algo que ni siquiera Diego conocía completamente sobre esa tarjeta. Roberto, con su experiencia de 30 años en la policía, había sido muy cuidadoso con nuestras finanzas. Esa tercera tarjeta no era una tarjeta normal. Era lo que él llamaba su trampa para ratones. Una sonrisa se dibujó en mi rostro por primera vez en meses. Natalia había cometido el error más grande de su vida, y esta vez, Diego iba a ver a su esposa tal como realmente era. Tomé el teléfono con manos firmes y marqué el número que Roberto me había hecho memorizar. Era hora de que Natalia pagara por todo lo que me había hecho. Pero más importante aún, era hora de que mi hijo despertara de su sueño y viera la realidad. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara una voz familiar. Departamento de Fraudes. Detective Morrison. Habla María Elena Vázquez. Necesito activar el protocolo Delta 7. Hubo una pausa. El detective Morrison había sido compañero de Roberto durante 15 años y sabía exactamente lo que significaba ese código. Señora Vázquez, ¿está segura? Una vez que activemos el protocolo no hay vuelta atrás. Completamente segura. Entendido. El rastreo comenzará inmediatamente. Manténgase alejada del sospechoso y no haga nada que pueda alertarlo. Nosotros nos encargamos del resto. Colgué el teléfono y me serví otra taza de café. Por primera vez en meses, me sentía en control. Mientras Natalia gastaba mi dinero pensando que había burlado a una vieja tonta, yo estaba 3 pasos adelante de ella. Roberto siempre fue un hombre precavido. Durante sus años en la fuerza, había visto de todo: estafas familiares, robos internos, personas que aprovechaban la confianza de los más vulnerables. Cuando se jubiló, me explicó su sistema de protección. Mira, mi amor, me había dicho una tarde mientras organizábamos nuestros documentos. Tengo 3 tarjetas configuradas de manera especial. La primera es normal, para gastos del día a día. La segunda tiene un límite alto para emergencias médicas o del hogar. Pero la tercera, esa es especial. Me mostró una tarjeta que parecía igual a las demás, pero tenía un pequeño chip adicional que casi no se notaba. Esta tarjeta está conectada directamente al departamento de fraudes. Cada transacción que se haga con ella se registra automáticamente con coordenadas GPS, tiempo exacto, e incluso fotos de las cámaras de seguridad de los lugares donde se use. Es mi trampa para ratones. ¿Para ratones?, le pregunté curiosa. Para quienes piensen que pueden aprovecharse de nosotros. Si alguien roba esta tarjeta, no solo lo vamos a atrapar con las manos en la masa, sino que vamos a tener evidencia suficiente para mandarlo a la cárcel por mucho tiempo. En ese momento pensé que era una exageración de Roberto. ¿Quién iba a robarnos? Éramos una pareja de jubilados sin enemigos. Pero Roberto insistió. María Elena, prométeme que si algo me pasa, vas a mantener esa tarjeta contigo siempre. Y si alguien, cualquier persona, trata de aprovecharse de ti, la vas a usar. No importa quién sea. Ahora entendía por qué había sido tan insistente. Era como si hubiera previsto lo que iba a pasar. Pasé el resto del lunes organizando mis pensamientos. No podía llamar a Diego todavía. Conociendo a mi hijo,
correría inmediatamente a alertar a Natalia, dándole tiempo de escapar o de inventar alguna excusa. Tenía que esperar a que el protocolo hiciera su trabajo. El martes por la mañana, mi teléfono sonó. Era Diego. «Mamá, ¿cómo estás?» Su voz sonaba extraña, como forzada. Inmediatamente supe que Natalia le había pedido que llamara. «Bien, mijo. ¿Todo en orden?» «Sí, todo perfecto. Oye, Natalia me pidió que te preguntara si no has visto su tarjeta de crédito. Dice que la perdió el sábado cuando vino a visitarte». Ahí estaba la mentira. Natalia no había venido a visitarme el sábado. Había venido el viernes por la noche, cuando yo estaba tomando mis pastillas para dormir. Diego trabajaba hasta tarde ese día, así que sabía que estaría sola y vulnerable. «No, hijo, no he visto ninguna tarjeta. ¿Están seguros de que la perdió aquí?» «Bueno, ella dice que es el único lugar donde pudo haberla perdido. ¿Podrías revisar, por favor?» La manipulación era perfecta. Natalia había plantado la semilla de que había perdido su tarjeta en mi casa, preparando el terreno para cuando descubrieran las transacciones. De esa manera, podría decir que alguien más la había encontrado y usado. «Claro, mijo. La busco y te aviso». Después de colgar, admiré la astucia de Natalia. Era realmente inteligente, pero no tanto como Roberto. El miércoles recibí una llamada del detective Morrison. «Señora Vázquez, ya tenemos suficiente evidencia. El sujeto usó la tarjeta en 12 establecimientos diferentes. Tenemos video, huellas digitales y su firma en varios recibos. También interceptamos comunicaciones donde planea el viaje a París con un cómplice masculino». Mi corazón se aceleró. ¿Un cómplice masculino? ¿Puede decirme quién es? Un hombre llamado Ricardo Mendoza. Aparentemente han estado planeando esto durante meses. Encontramos mensajes donde discuten cómo acceder a sus cuentas bancarias y propiedades. Se me fue el aire de los pulmones. Natalia no solo me había robado. Estaba teniendo una aventura y planeaba robarme todo lo que Roberto y yo habíamos construido durante 40 años de matrimonio. ¿Cuándo van a arrestarla? Mañana por la mañana. Queremos que esté en casa cuando lleguemos. ¿Sabe dónde está ahora? En París, pero regresa mañana en la noche. Diego la va a recoger al aeropuerto. Perfecto, vamos a esperarla en su casa. Señora Vázquez, necesito que esté preparada. Esto va a ser muy duro para su hijo. Esa noche no pude dormir. Por un lado, sentía una satisfacción que no había experimentado en años. Natalia iba a pagar por todo lo que me había hecho, por todas las humillaciones, por tratar de alejarme de mi hijo, por robar el dinero que Roberto había trabajado tanto para ahorrar. Por otro lado, me dolía el corazón pensando en Diego. Mi pobre hijo iba a descubrir que la mujer que amaba era una ladrona y una adúltera. Iba a destruirse cuando se diera cuenta de que todo su matrimonio había sido una mentira. Pero ya no podía protegerlo más. Era hora de que viera la verdad. El jueves por la mañana me vestí con cuidado especial. Me puse el vestido azul que Roberto me había regalado, me arreglé el cabello y hasta me maquillé un poco. Hoy iba a ser un día importante y quería estar preparada. A las 10 de la mañana sonó mi teléfono. Era Diego y sonaba desesperado. «Mamá, tienes que ayudarme. La policía arrestó a Natalia. Dicen que robó una tarjeta de crédito. Es un error terrible». Su voz se quebraba. Mi corazón se partió al escuchar su dolor, pero mantuve la calma. «Tranquilo, mijo. Voy para allá». Era hora de la confrontación que había estado esperando durante 5 años. Cuando llegué a la casa de Diego, la escena era un caos. Había 2 patrullas estacionadas afuera, y los vecinos se asomaban por las ventanas con curiosidad. Diego estaba parado en la entrada, pálido como un fantasma, hablando con un oficial mientras Natalia permanecía esposada en el asiento trasero de una de las patrullas. «¡Mamá!». Diego corrió hacia mí en cuanto me vio. «Esto es una locura. Dicen que Natalia robó tu tarjeta de crédito. Pero eso es imposible». Lo abracé sintiendo cómo temblaba entre mis brazos. Mi pobre hijo, tan inocente, tan ciego ante la verdad. «Diego, necesitamos hablar», le dije suavemente. «No, primero necesitamos aclarar este malentendido. Natalia nunca haría algo así». El detective Morrison se acercó a nosotros. Era un hombre alto, de unos 50 años, con el cabello gris y una expresión seria que recordaba tanto a Roberto. «Señora Vázquez», me saludó con respeto.
Lamento que tengamos que vernos en estas circunstancias. Detective Morrison, gracias por todo. Diego nos miró confundido. ¿Se conocen? Tu padre y yo trabajamos juntos muchos años, explicó Morrison. Era un buen hombre y me pidió que cuidara de tu madre si algún día lo necesitaba. No entiendo nada. Diego se pasó las manos por el cabello. ¿Por qué arrestan a mi esposa? Morrison sacó una carpeta llena de documentos. Señor Vázquez, su esposa fue arrestada por fraude con tarjeta de crédito, robo en primer grado y conspiración para cometer fraude bancario. Tenemos evidencia sólida de que robó la tarjeta de crédito de su madre y gastó $37,000 en compras no autorizadas. ¡Eso es imposible!, Diego gritó. Natalia tiene su propia tarjeta. Nosotros tenemos dinero. Morrison me miró y yo asentí. Era tiempo de que Diego supiera toda la verdad. Hijo, comencé suavemente. Esa tarjeta que Natalia robó no era una tarjeta normal. Tu padre la configuró especialmente para atrapar a cualquiera que tratara de aprovecharse de nosotros. ¿Qué estás diciendo? Morrison abrió la carpeta y comenzó a mostrarle las fotografías. Estas son las imágenes de las cámaras de seguridad de todos los establecimientos donde se usó la tarjeta. Como puede ver, claramente es su esposa quien hace las compras. Diego tomó las fotografías con manos temblorosas. En cada una se veía claramente a Natalia. En la joyería Cartier eligiendo un collar de diamantes. En la tienda de bolsos de lujo probándose diferentes modelos. En la agencia de viajes comprando los boletos a París. Pero ella me dijo que había ganado dinero en la lotería, murmuró Diego, su voz apenas audible. ¿Lotería? D. Morrison levantó una ceja. Señor Vázquez, su esposa compró estos artículos el lunes por la mañana. ¿A qué hora le dijo que había ganado la lotería? Diego cerró los ojos recordando. El lunes por la tarde. Llegó a casa con todas esas bolsas de compras, muy emocionada, diciendo que había tenido muchísima suerte. La realidad empezaba a penetrar en su mente. Podía ver cómo se desmoronaba su mundo con cada segundo que pasaba. Hay más, continuó Morrison. Encontramos mensajes de texto entre su esposa y un hombre llamado Ricardo Mendoza. Aparentemente, han estado planeando este robo durante meses. ¿Qué mensajes? La voz de Diego era apenas un susurro. Morrison leyó de su libreta. Ya tengo acceso a las tarjetas de la vieja. En cuanto saque el dinero, nos vamos a París como planeamos. Ese mensaje fue enviado el domingo por la noche. Diego se tambaleó. Tuve que sostenerlo para que no se cayera. También encontramos esto. Morrison mostró más papeles. Su esposa había estado investigando el valor de la casa de su madre, sus cuentas bancarias, e incluso había contactado a un abogado para preguntar sobre herencias y testamentos. No. Diego negó con la cabeza. Esto no puede estar pasando. Diego, le dije, tomando sus manos entre las mías. Tu esposa no me robó por impulso. Esto fue planeado. Ella sabía exactamente dónde guardaba mis tarjetas. Sabía mis horarios. Sabía cuándo estaría más vulnerable. ¿Cómo? Comenzó a preguntar, pero se detuvo cuando vio mi expresión. El viernes por la noche, cuando llegaste tarde del trabajo, ella vino a la casa. Dijo que quería hacerme compañía porque se sentía sola. Preparé té. Platicamos un rato. Y después me tomé mis pastillas para dormir como siempre. Cuando desperté el sábado, mi cartera estaba en un lugar diferente. Los ojos de Diego se llenaron de lágrimas. ¿Por qué no me dijiste? Porque no estaba segura. Pensé que tal vez yo había movido la cartera y no me acordaba. Pero cuando vi el estado de cuenta el lunes, supe que no había sido mi imaginación. Morrison agregó más información que destrozó completamente a Diego. Señor Vázquez, este no es el primer caso de su esposa. Encontramos que había estado casada antes, con un hombre mayor en Phoenix. Utilizó métodos similares para acceder a sus finanzas antes de desaparecer con un cómplice. ¿Casada antes? Diego me miró con horror. ¿Pero ella me dijo que yo era su primer esposo? Aparentemente, Natalia Herrera no es ni siquiera su nombre real. Su verdadero nombre es Carmen Rodríguez y tiene antecedentes penales en 3 estados diferentes. Diego se desplomó en los escalones de su casa. Todo lo que creía saber sobre su vida, sobre su matrimonio, sobre la mujer que amaba, era mentira. En ese momento, Natalia comenzó a gritar desde la patrulla. «Diego, no les creas. Es tu madre quien me está inculpando. Siempre me ha odiado.
Todo esto es venganza porque nunca le gusté. Diego levantó la vista hacia la patrulla. Natalia lucía desesperada, con el maquillaje corrido y el cabello revuelto. Ya no era la mujer perfecta y controlada que él conocía. Era una extraña, una criminal atrapada en sus propias mentiras. «¡Diego!», siguió gritando. «¡Soy tu esposa! Se supone que debes estar de mi lado». Morrison se acercó a Diego. «Señor Vázquez, necesitamos que venga a la estación para firmar algunos documentos como testigo. También necesitamos registrar la casa para buscar más evidencia». Diego asintió como un autómata. Se dirigió hacia la patrulla donde estaba Natalia, y por un momento pensé que iba a pedirles que la liberaran, pero cuando llegó a la ventana, sus palabras me sorprendieron. «¿Es verdad?», le preguntó, con una voz fría que nunca antes había escuchado. ¿Todo fue mentira? Natalia cambió inmediatamente de táctica. Comenzó a llorar dramáticamente. «Diego, mi amor, claro que no. Te amo. Todo esto es un malentendido terrible. Tu madre me está tendiendo una trampa». Pero Diego ya no era el mismo hombre cegado por el amor. La evidencia era demasiado abrumadora, demasiado clara. «¿Quién es Ricardo Mendoza?», preguntó sin emoción. El rostro de Natalia se descompuso. Se dio cuenta de que sabía sobre su cómplice. Yo no sé de qué hablas. Los mensajes, Natalia. Los leyeron todos los mensajes. En ese momento, algo cambió en los ojos de Natalia. La máscara de víctima se cayó completamente y mostró su verdadera cara. Fría, calculadora, llena de odio. «¿Sabes qué, Diego? Tienes razón. Todo fue mentira. Nunca te amé. Solo quería el dinero de tu familia. Y tu estúpida madre arruinó todo». Sus palabras fueron como dagas en el corazón de mi hijo, pero también fueron su liberación. Finalmente podía ver a Natalia tal como realmente era. La patrulla se alejó con Natalia gritando insultos por la ventana. Diego y yo nos quedamos parados en la calle, rodeados de vecinos curiosos y del eco de 5 años de mentiras que finalmente habían sido expuestas. Mi hijo se volteó hacia mí, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mamá», susurró, «perdóname». Pero yo sabía que lo peor aún estaba por venir. Las mentiras de Natalia eran más profundas de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Los siguientes 3 días fueron los más difíciles de mi vida desde la muerte de Roberto. Diego se quedó conmigo esas noches, durmiendo en su antigua habitación como cuando era adolescente. No hablaba mucho, solo se quedaba sentado en la cocina bebiendo café y mirando al vacío, tratando de procesar cómo había sido tan completamente engañado. El sábado por la mañana, mientras preparaba huevos con frijoles para desayunar, Diego finalmente rompió el silencio. «Mamá, ¿desde cuándo sabías que algo estaba mal con Natalia?», suspiré, sirviendo su plato. «Desde el primer día que la conocí, hijo». Se quedó callado, procesando esa información. «¿Por qué nunca me dijiste nada? ¿Me habrías escuchado?». Diego bajó la mirada. Los dos sabíamos la respuesta. Durante 5 años, cada vez que yo había intentado expresar mis dudas sobre Natalia, él había salido en su defensa inmediatamente. «Ella me tenía completamente manipulado», admitió. «Todo lo que hacía parecía tan normal, tan amoroso». «Los manipuladores profesionales son así», le dije suavemente. «Saben exactamente cómo hacer que te sientas especial, amado, protegido. Tu padre me enseñó a reconocer las señales después de tantos años viendo casos similares en la policía». En ese momento sonó el teléfono. Era el detective Morrison. «Señora Vázquez, necesito que usted y su hijo vengan a la estación. Hemos descubierto algo importante sobre el caso». 1 hora después, estábamos sentados en la oficina de Morrison, enfrentando una nueva pila de documentos y fotografías que haría que todo lo que habíamos descubierto hasta ahora pareciera menor. «Señor Vázquez», comenzó Morrison, «después de arrestar a su esposa, investigamos más profundamente su pasado. Lo que encontramos es preocupante». Mostró una fotografía de Natalia con un hombre mayor, elegantemente vestidos en lo que parecía ser una boda. Este es William Patterson, de 68 años, viudo, vive en Phoenix. Natalia se casó con él hace 7 años usando el nombre de Carmen Rodríguez. La historia es casi idéntica a la suya. Lo conoció cuando él acababa de perder a su esposa. Se presentó como una mujer joven y desamparada, que necesitaba amor y estabilidad. Diego estudió la fotografía.
su rostro cada vez más pálido. Patterson nos contó que durante los 2 años que estuvieron casados, Carmen gradualmente lo aisló de su familia. Les decía que eran tóxicos, que no lo valoraban, que solo querían su dinero. Logró que cambiara su testamento para dejarle todo a ella. Morrison continuó pasando páginas. Pero Patterson tuvo suerte. Su hijo mayor contrató a un investigador privado que descubrió la verdadera identidad de Carmen. Cuando lo confrontaron con la evidencia, ella desapareció en medio de la noche con $150,000 de sus cuentas bancarias y las joyas familiares. «Dios mío», murmuré. «Hay más». Morrison sacó otro conjunto de fotografías. Este es Marcus Delacroix, de Nueva Orleans. Natalia estuvo con él durante 3 años, también usando identidades falsas. El patrón es siempre el mismo. Encuentra hombres vulnerables, generalmente viudos recientes con dinero, los seduce, los aísla de su familia y luego los roba. Diego se levantó abruptamente de su silla. «Necesito aire», murmuró, dirigiéndose hacia la ventana. Morrison me miró y continuó en voz baja. «Señora Vázquez, hay algo más que su hijo necesita saber, pero no sé si esté listo para escucharlo». «¿Qué es?». Sacó un teléfono celular dentro de una bolsa de evidencia. «Este es el teléfono de Natalia. Encontramos mensajes muy reveladores con Ricardo Mendoza. No solo estaba planeando robarla a usted, también estaba planeando algo más permanente para su hijo. Mi sangre se heló. ¿Qué quiere decir?». Morrison leyó de una transcripción. «Una vez que tenga acceso completo a las cuentas de Diego y su madre, podemos proceder con el plan B. El seguro de vida es de $500,000. Un accidente automovilístico sería perfecto, natural, sin sospechas». Sentí como si el piso se hubiera abierto bajo mis pies. Natalia no solo había planeado robarnos, había planeado matar a mi hijo. «Hay fechas específicas», continuó Morrison. «Aparentemente, iban a esperar hasta después de que usted muriera naturalmente o hasta que pudieran acceder a su testamento. Entonces iban a organizar la muerte de Diego para cobrar el seguro y desaparecer juntos». Diego se volteó desde la ventana. «¿De qué están hablando?». Morrison y yo nos miramos. Era imposible protegerlo de esta verdad. «Hijo», le dije suavemente, «siéntate». Cuando le leímos los mensajes, Diego se desplomó. No solo había estado casado con una ladrona y manipuladora, había estado viviendo con una asesina potencial. Ella iba a matarme», susurró, como si no pudiera creer las palabras que salían de su boca. «Tenemos evidencia de que ella había comenzado a tomar medidas», Morrison agregó. «Encontramos que había estado poniendo pequeñas cantidades de medicamentos para dormir en su café por las mañanas. Probablemente para estudiar sus hábitos de sueño y encontrar el momento perfecto para ejecutar su plan». Diego me miró con horror. «¿Medicamentos para dormir? Pero yo he estado sintiendo mucho cansancio las últimas semanas. Pensé que era estrés del trabajo. La realidad de lo cerca que habíamos estado de perder a Diego me golpeó como un martillo. Si Natalia no hubiera sido tan arrogante, si no hubiera robado mi tarjeta especial, si Roberto no hubiera tenido la precaución de crear esa trampa». «Señor Vázquez», dijo Morrison, «hay algo más que necesita saber sobre Ricardo Mendoza». Mostró otra fotografía. Era un hombre de unos 40 años, bien parecido pero con ojos fríos. Mendoza es el verdadero cerebro detrás de estas operaciones. Natalia es lo que llamamos una araña viuda. Ella seduce y manipula, pero él es quien planea los aspectos técnicos y financieros. Han estado trabajando juntos durante al menos 10 años. Estafando y, en algunos casos, matando a hombres vulnerables en múltiples estados. Diego se agarró la cabeza con las manos. «No puedo creer que haya sido tan estúpido. Todas las señales estaban ahí». «No eres estúpido», le dije firmemente. «Eres una buena persona que quería creer lo mejor de alguien que amabas. Ellos son profesionales en lo que hacen». Morrison cerró la carpeta. «La buena noticia es que con toda esta evidencia, tanto Natalia como Mendoza van a prisión por mucho tiempo. Los cargos incluyen fraude, robo, conspiración para cometer asesinato y múltiples violaciones de libertad condicional de otros estados». «¿Qué pasa ahora?», preguntó Diego. «Ahora comenzamos el proceso legal.
Van a necesitar un buen abogado para manejar los aspectos civiles, recuperar el dinero robado, anular cualquier documento que ella haya podido falsificar. También recomiendo que cambien todos sus documentos financieros y legales. Salimos de la estación de policía en silencio. Diego manejó, pero podía ver que sus manos temblaban en el volante. «Mamá», dijo finalmente, «si tú no hubieras activado esa trampa de papá, si hubieras decidido quedarte callada para no causar problemas». No terminó la frase, pero los dos sabíamos cómo habría terminado esa historia. «Tu padre siempre decía que los depredadores cuentan con el silencio de sus víctimas», le respondí. «Cuentan con que seamos demasiado orgullosos, demasiado asustados o demasiado amables para defendernos». Diego detuvo el carro en el estacionamiento de mi casa y se volteó hacia mí. «Perdóname, mamá, por no escucharte, por elegirla a ella sobre ti, por todos estos años de hacerte sentir como si fueras el problema». Las lágrimas corrían por mi rostro, pero por primera vez en años no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de alivio. «Ya no importa, mijo. Lo importante es que ahora sabemos la verdad». Pero mientras caminábamos hacia la casa, no podía evitar sentir que nuestra prueba más difícil aún estaba por venir. Natalia no era el tipo de persona que se rendiría fácilmente, y conocía a mi hijo lo suficiente como para saber exactamente qué botones presionar para tratar de manipularlo una última vez. 3 meses después del arresto de Natalia, llegó el día que había estado temiendo: el juicio. Diego había pasado esas 12 semanas como un hombre diferente. Había perdido peso. Tenía ojeras permanentes, y a veces lo encontraba simplemente mirando al vacío, como si tratara de entender cómo había llegado su vida a ese punto. Habíamos contratado al licenciado Fernando Morales, un abogado especializado en crímenes financieros que el detective Morrison nos había recomendado. Era un hombre serio, de unos 60 años, que nos había advertido desde el principio que esto no sería fácil. «Natalia va a hacer todo lo posible por manipular el proceso», nos había dicho durante nuestra primera reunión. «Va a tratar de presentarse como víctima, va a intentar usar la relación emocional con Diego para crear dudas. Tenemos que estar preparados para cualquier cosa». La mañana del juicio, Diego llegó a mi casa temprano. Vestía un traje negro que le quedaba grande. Había bajado tanto de peso que toda su ropa le colgaba como si fuera de otra persona. «¿Estás segura de que quieres hacer esto, mamá?», me preguntó mientras desayunábamos café con pan tostado. «Todavía podemos aceptar un acuerdo. El fiscal dijo que si nos conformamos con que declare culpable de los cargos menores, le darían solo 5 años. «No», respondí firmemente. «Esa mujer planeó matarte, Diego. Estuvo a punto de lograrlo. Si no pagamos el precio completo por lo que hizo, va a salir en unos años y se lo va a hacer a otra familia». Diego asintió, pero podía ver el conflicto en sus ojos. A pesar de todo lo que había descubierto sobre Natalia, parte de él todavía luchaba contra los 5 años de manipulación emocional que había sufrido. El juzgado estaba lleno cuando llegamos. Reconocía a algunas de las víctimas anteriores de Natalia que habían venido a testificar: William Patterson de Phoenix, Marcus Delacroix de Nueva Orleans, y sorprendentemente, una mujer mayor llamada Eleanor Richardson de Dallas, que había estado casada con Ricardo Mendoza usando otra identidad. Cuando trajeron a Natalia, casi no la reconocí. El cabello perfectamente arreglado había sido reemplazado por una cola de caballo simple. No llevaba maquillaje y vestía un traje gris institucional que la hacía ver mayor y más frágil. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, sus ojos seguían siendo los mismos, fríos, calculadores, llenos de un odio que me heló la sangre. El fiscal, un hombre joven pero competente llamado Alejandro Ruiz, comenzó presentando la evidencia. Las fotografías de las cámaras de seguridad, los estados de cuenta, los mensajes de texto con Ricardo Mendoza. Todo estaba tan claramente documentado que pensé que sería un caso sencillo, pero me había equivocado. Cuando llegó el turno de la defensa, la abogada de Natalia, una mujer elegante llamada Carmen Delgado, comenzó a pintar un cuadro completamente diferente. «Señores del jurado», comenzó con voz suave y convincente, «lo que tenemos aquí no es el caso de una criminal calculadora, sino la tragedia de una mujer joven que fue víctima de abuso psicológico por parte de su suegra». Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. «¿Víctima? ¿Abuso psicológico?», la abogada continuó.
Durante 5 años, María Elena Vázquez hizo todo lo posible por destruir el matrimonio de mi clienta. La humillaba constantemente, la hacía sentir como una intrusa en su propia familia, la manipulaba para que su hijo eligiera entre ella y su esposa. Diego se puso rígido a mi lado. Podía sentir su confusión y su dolor. Mi clienta, en un momento de desesperación y crisis emocional, cometió un error terrible al tomar la tarjeta de crédito. Pero esto no fue un crimen premeditado. Fue el acto desesperado de una mujer que había sido empujada al límite por años de abuso emocional. Cuando llamaron a Natalia al estrado, su transformación fue completa. Habló con voz temblorosa, con los ojos llenos de lágrimas, describiendo cómo yo supuestamente la había torturado durante años. Nunca fue suficientemente buena para ella, decía sollozando. No importaba lo que hiciera, siempre encontraba algo malo. Me decía que no era digna de su hijo, que solo estaba con él por dinero. Miré a Diego y vi cómo luchaba internamente. A pesar de toda la evidencia, a pesar de saber la verdad sobre los planes de asesinato, ver a la mujer que había amado llorando en el estrado lo estaba afectando. Pero la abogada cometió un error crucial. En su intento por presentar a Natalia como víctima, comenzó a hacer preguntas sobre los otros casos. ¿Puede explicarnos las circunstancias de su matrimonio anterior con William Patterson? Natalia vaciló. Eso fue diferente. Él también era controlador. Me amenazaba constantemente. ¿Y Marcus Delacroix? Otra pausa. Él me golpeaba. Tuve que escapar por mi seguridad. El fiscal Ruiz se levantó para el contrainterrogatorio. Y ahí fue donde todo cambió. Señora Rodríguez, comenzó, usando su nombre real, ¿puede explicar por qué en los mensajes con Ricardo Mendoza se refiere a las víctimas como blancos fáciles? Natalia palideció. Yo nunca dije eso. Ruiz mostró los mensajes proyectados en una pantalla grande para que todo el jurado pudiera leer. Patterson fue más fácil de lo que pensé. Los viudos recientes siempre son blancos fáciles. Están tan desesperados por amor que no ven las señales obvias. ¿Puede explicar este mensaje? Eso fue sacado de contexto. ¿Y este otro? Se continuó Ruiz. Diego es perfecto, rico, ingenuo y completamente dominado por su madre. Una vez que me deshaga de la vieja, tendré control total. El jurado comenzó a murmurar. La máscara de víctima de Natalia se estaba cayendo rápidamente. ¿Puede explicar qué quería decir con deshacerse de la señora Vázquez? Yo quería decir alejarla de nuestras vidas. ¿Cómo lo hizo con las familias de Patterson y Delacroix? La abogada de Natalia objetó, pero el daño ya estaba hecho. Ruiz continuó implacablemente. ¿Puede explicar este mensaje del 15 de marzo, donde discute con Mendoza los detalles de un accidente automovilístico para su esposo? Natalia no pudo responder. Simplemente se quedó allí, con la boca abierta, mientras su mundo de mentiras se desmoronaba públicamente. Cuando llegó mi turno de testificar, estaba nerviosa pero preparada. Había practicado con el licenciado Morales durante semanas. Señora Vázquez, preguntó el fiscal, ¿alguna vez abusó psicológicamente de la acusada? Nunca, respondí firmemente. Traté de darle la bienvenida a mi familia desde el primer día, pero desde el principio pude ver que tenía motivos ocultos. ¿Puede darnos ejemplos específicos? Relaté todas las humillaciones que había sufrido. La boda donde me sentaron en la parte trasera, las comidas familiares donde Natalia llegaba tarde deliberadamente, los comentarios despectivos sobre mi edad y mi apariencia. Pero lo más importante, continué, fue cómo gradualmente alejó a mi hijo de mí. Cada vez que trataba de pasar tiempo con Diego, ella encontraba una excusa para impedirlo. Me convertí en una extraña en la vida de mi propio hijo. La abogada de Natalia trató de hacer que me contradijera durante el contrainterrogatorio, pero había algo que no sabía. Roberto me había enseñado durante años a observar y recordar detalles. Tenía fechas, horarios, testigos para casi todo lo que Natalia me había hecho. El testimonio más devastador vino de Ricardo Mendoza. Había sido arrestado tratando de salir del país y había decidido cooperar a cambio de una sentencia reducida. Natalia era la líder, testificó. Ella elegía a los objetivos, elaboraba los planes. Yo solo me encargaba de los aspectos técnicos, investigar las finanzas, falsificar documentos,
planear las salidas cuando era necesario. ¿Cuántas víctimas han tenido juntos? 14 casos confirmados en los últimos 8 años. 3 resultaron en muerte. Un murmullo de horror recorrió la sala. Diego se puso pálido a mi lado. ¿Puede describir el plan para Diego Vázquez? Mendoza habló con una frialdad que me hizo temblar. Describió exactamente cómo planeaban envenenar gradualmente a Diego para que pareciera una muerte natural, cómo iban a acceder a todas las cuentas bancarias, incluyendo las mías, y cómo planeaban desaparecer con más de $1 millón entre propiedades y efectivo. Cuando terminó su testimonio, miré hacia Natalia. Ya no quedaba nada de la mujer vulnerable que había tratado de interpretar. Sus ojos mostraban puro odio, especialmente dirigido hacia mí. Durante el receso, Diego y yo salimos a tomar aire fresco. «Mamá», me dijo con voz quebrada, «¿puedes perdonarme algún día por haber estado tan ciego?» «Hijo», le respondí, tomando sus manos entre las mías, «no tienes nada que perdonar. Esa mujer es una experta en manipulación. Si hasta a mí me costó trabajo ver la verdad completa. Pero sabía que lo más difícil aún estaba por venir. Cuando el jurado regresara con su veredicto, tendríamos que enfrentar las consecuencias de todo lo que habíamos descubierto. Y algo me decía que Natalia tenía una última carta por jugar. El jurado deliberó durante 2 días completos. Fueron las 48 horas más largas de mi vida. Diego y yo nos quedamos en mi casa, bebiendo café interminable y tratando de no hablar de lo obvio, que nuestras vidas nunca serían las mismas, sin importar el veredicto. El miércoles por la mañana, el licenciado Morales llamó. «El jurado ha llegado a una decisión. Tenemos que estar en el juzgado en 1 hora». El trayecto se sintió eterno. Diego manejaba en silencio, sus nudillos blancos de tanto apretar el volante. Yo miraba por la ventana, pensando en Roberto y en cómo él habría manejado toda esta situación. Siempre decía que la justicia era lenta pero inevitable para quienes realmente la merecían. La sala estaba aún más llena que durante el juicio. Natalia entró escoltada y, por primera vez en meses, me miró directamente a los ojos. En su mirada ya no había odio ni manipulación, solo una resignación fría que me dijo todo lo que necesitaba saber antes de que el juez hablara. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto? Sí, su señoría, respondió el presidente del jurado. En el caso del Estado contra Natalia Herrera, también conocida como Carmen Rodríguez, en el cargo de fraude con tarjeta de crédito en primer grado, ¿cómo encuentra el jurado? Culpable. En el cargo de conspiración para cometer asesinato, culpable. En el cargo de robo en primer grado, culpable. Con cada culpable. Sentía como si un peso enorme se levantara de mis hombros. Diego tomó mi mano y la apretó fuerte. El juez continuó con la lectura de todos los cargos, culpable en todos y cada uno de ellos. La sentencia se dictará en 2 semanas, anunció el juez. La acusada permanecerá detenida sin derecho a fianza. Mientras se llevaban a Natalia, se volteó una última vez hacia Diego. «Esto es culpa de tu madre», gritó. «Ella destruyó nuestro matrimonio. Ella arruinó todo». Pero Diego no respondió. Se limitó a mirarla como si fuera una extraña, que era exactamente lo que había sido durante todos esos años. 2 semanas después, regresamos para la sentencia. El juez, un hombre mayor con aspecto severo, no se anduvo con rodeos. «Señora Rodríguez», dijo, usando su nombre real, «en mis 30 años en este banquillo, rara vez he visto un caso de manipulación y premeditación tan calculado. Usted no solo robó dinero, robó la confianza, destruyó familias y planificó múltiples asesinatos por pura codicia». Natalia permanecía inmóvil, mirando al frente. «La sentencia de este tribunal es de 25 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 15 años. Además, deberá pagar $3 millones en restitución a todas sus víctimas». 25 años. Natalia tenía 33 años. Saldría de prisión siendo una mujer de casi 60, sin dinero, sin conexiones, sin la belleza y juventud que había usado como armas durante toda su vida adulta. Mientras se la llevaban por última vez, Natalia no gritó, no protestó. Simplemente caminó hacia su futuro como si finalmente hubiera aceptado las consecuencias de sus actos. Afuera del juzgado, los reporteros nos esperaban. El caso había llamado la atención de los medios por lo elaborado del esquema y el número de víctimas. Pero Diego y yo decidimos no hacer declaraciones.
Ya habíamos dicho todo lo que necesitaba decirse dentro del juzgado. En el estacionamiento, William Patterson se acercó a nosotros. El hombre mayor que había sido la primera víctima conocida de Natalia caminaba con bastón, pero con dignidad. «Señora Vázquez», dijo, extendiendo su mano temblorosa. «Quería agradecerle por tener el valor de denunciarla. Si usted no hubiera activado esa trampa de su esposo, ella habría seguido lastimando a más familias». «Solo hice lo que tenía que hacer», respondí. «No», me corrigió. «Hizo lo que era correcto. Eso no es lo mismo». Tenía razón. Durante 5 años, había elegido mantener la paz en lugar de confrontar la verdad. Había protegido los sentimientos de Diego en lugar de protegerlo a él. Si Roberto no hubiera tenido la precaución de crear esa tarjeta especial, si yo no hubiera tenido el valor de usarla cuando llegó el momento, mi hijo estaría muerto y Natalia estaría en algún lugar tropical gastando nuestro dinero con su próximo cómplice. Los siguientes meses fueron de reconstrucción. Diego se mudó temporalmente conmigo mientras procesaba el divorcio y reorganizaba su vida. Había perdido casi todo en términos materiales. La casa estaba hipotecada hasta el techo, las cuentas conjuntas habían sido vaciadas. Incluso su auto había sido vendido sin su conocimiento. Pero había ganado algo más valioso: la libertad. Una tarde, mientras tomábamos café en la cocina como habíamos hecho tantas veces durante su infancia, Diego me hizo una pregunta que había estado evitando. «Mamá, ¿crees que algún día podré volver a confiar en alguien?» Lo miré, viendo no al hombre de 35 años que era, sino al niñito que solía venir corriendo a mí cuando se lastimaba en el patio. «Hijo», le dije, «lo que Natalia te hizo no define tu capacidad de amar, define quién era ella. Hay personas buenas en el mundo, gente que te va a amar por quien eres, no por lo que puedes darles». «¿Cómo voy a distinguir la diferencia?» «Escuchando», respondí. «Durante 5 años, tú no me escuchaste porque ella te había convencido de que yo era el problema, pero en el fondo, una parte de ti sabía que algo estaba mal. La próxima vez, confía en esa voz interior». Diego asintió, pero podía ver que aún tenía un largo camino por delante. 6 meses después del juicio, recibí una llamada inesperada. Era Eleanor Richardson, la mujer mayor que había testificado sobre su matrimonio con Ricardo Mendoza. «Señora Vázquez», me dijo, «he estado pensando mucho en todo lo que pasamos. ¿Le gustaría acompañarme a almorzar? Creo que tenemos mucho de qué hablar». Eleanor y yo nos hicimos amigas inmediatamente. Ambas habíamos pasado por la experiencia de ser víctimas de manipuladores profesionales, pero más importante, ambas habíamos encontrado la fuerza para defendernos y proteger a nuestras familias. «¿Sabes qué es lo que más me enoja?», me dijo durante uno de nuestros almuerzos semanales. «No es el dinero que perdí, ni siquiera la humillación. Es el tiempo que perdí sintiéndome culpable, preguntándome si había hecho algo para merecer ese tratamiento». Tenía razón. Durante años me había cuestionado si era demasiado protectora, demasiado entrometida, demasiado difícil de complacer. Natalia había plantado esas semillas de duda tan expertamente que incluso después de descubrir sus crímenes, parte de mí se preguntaba si de alguna manera había contribuido a crear la situación. Pero la terapia que Diego y yo habíamos comenzado juntos me ayudó a entender algo fundamental. Las personas que manipulan profesionalmente cuentan con que sus víctimas se culpen a sí mismas. Es parte de su estrategia. Mientras estés cuestionando tu propia percepción de la realidad, no puedes defenderte efectivamente de ellos. 1 año después del juicio, Diego conoció a Carmen, una maestra de escuela primaria de 42 años que había enviudado 5 años antes. Era completamente diferente a Natalia en todos los aspectos que importaban: genuina, independiente, sin interés en impresionar a nadie más que a los niños de su salón de clases. La primera vez que la trajo a casa, observé cuidadosamente. Pero no porque desconfiara de ella. Había aprendido a reconocer la diferencia entre precaución saludable y paranoia. Carmen me saludó con respeto, pero sin servilismo. Elogió mi cocina sin exageraciones dramáticas, y cuando Diego salió a contestar una llamada telefónica, no trató de llenar el silencio con conversación forzada. «Señora Vázquez», me dijo finalmente, «Diego me ha contado todo lo que pasó con su primera esposa.
Quiero que sepa que no tengo ningún interés en reemplazar a nadie en su vida o cambiar la relación que tienen ustedes dos. Te lo agradezco, respondí, pero también quiero que sepas que si Diego decide que quiere hacer su vida contigo, tienes mi apoyo completo. Era la verdad, después de todo lo que habíamos pasado. Mi único deseo era que mi hijo fuera feliz con alguien que lo valorara por quien realmente era. Hoy, 3 años después del arresto de Natalia, mi vida es más tranquila pero más plena de lo que había sido en décadas. Diego y Carmen se casaron en una ceremonia pequeña en mi jardín, donde ella llevaba el collar de perlas que Roberto me había regalado para nuestro 10º aniversario, no como un gesto de posesión o control, sino como un símbolo de continuidad familiar. Tengo una nuera que realmente me aprecia, que llama para preguntarme cómo estoy sin motivos ocultos, que me pide consejos sobre la cocina y escucha realmente las respuestas. Y tengo un hijo que ha vuelto a visitarme regularmente, no por obligación, sino por genuino cariño. Eleanor y yo seguimos almorzando cada semana, y hemos formado un grupo de apoyo informal con otras mujeres que han pasado por experiencias similares, no para vivir en el pasado, sino para ayudar a otras que están pasando por lo que nosotras vivimos. A veces pienso en Natalia en prisión. No siento satisfacción por su sufrimiento, pero tampoco siento lástima. Ella tomó sus decisiones consciente y deliberadamente. Las consecuencias que está viviendo son las que se ganó con sus actos. Roberto tenía razón sobre muchas cosas, pero especialmente sobre esto. Los depredadores cuentan con nuestro silencio. Cuentan con que seamos demasiado educadas, demasiado comprensivas, demasiado dispuestas a dar el beneficio de la duda. Mi tarjeta de crédito robada no era solo una trampa para ratones, era un recordatorio de que a veces, protegerse a uno mismo y a los que amas requiere valor para actuar, incluso cuando esa acción pueda doler a corto plazo. Sigo usando esa tarjeta especial. Ya no la necesito como protección, pero la mantengo como recordatorio de que siempre tengo opciones, siempre tengo poder. Siempre puedo elegir defenderme. Y esa, descubrí, es la verdadera libertad. Ahora tengo curiosidad por ti, que escuchaste mi historia. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Alguna vez pasaste por algo parecido? Comenta aquí abajo.